Hola y bienvenidos al Laboratorio de Electrónica Digital 2 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi nombre es Luis Ángel Macías Marín y el día de hoy vamos a ver la práctica número 9, la memoria de solo lectura EEPROM. El objetivo de esta práctica es el de verificar la operación de una memoria no volátil y de solo lectura EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Antes de empezar a ver lo que es directamente la EEPROM, vamos a ver sus versiones más básicas, empezando por la memoria ROM. La memoria de solo lectura, la memoria de solo lectura, generalmente conocida como Read Only Memory o ROM, es una clase de medio de almacenamiento utilizado en las computadoras y otros dispositivos electrónicos. Los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar, o al menos no de una manera rápida o fácil, y se utiliza principalmente para contener el firmware, que es el software que está ligado estrechamente al software específico del sistema y es muy poco probable que se requieran actualizaciones frecuentes. En su sentido más estricto se refiere solo a la ROM o máscara ROM en inglés, porque se fabrica con los datos almacenados en forma permanente y por lo tanto casi nunca puede ser modificada. Ahora, la memoria PROM es una memoria programable de solo lectura, del inglés Programmable Read Only Memory. Es una memoria digital donde el valor de cada bit depende del estado de un fusible, que puede ser quemado una sola vez. Por esto, la memoria puede ser programada una sola vez a través de un dispositivo especial que se llama programador PROM. Estas memorias son utilizadas para grabar datos permanentes en cantidades menores a la ROM, o cuando los datos deben cambiar en muchos o en todos los casos. Ahora, una memoria EEPROM son las siglas de Erasable Programmable Read Only Memory. Este es un chip de memoria ROM no volátil inventado por el ingeniero Doi Frohman de Intel. Está formada por celdas de FAMOS, que son Floating Gate Avalanche Injection Metal Oxide Semiconductor, o transistores de puerta flotante en español, cada uno de los cuales viene de fábrica sin carga alguna, por lo que son leídos como un 1. Es por esto que una EEPROM sin grabar se puede leer FF en todas sus celdas. Ahora, ¿de qué manera se puede borrar? Nosotros ya vimos que una PROM se puede grabar una única vez con un dispositivo especial, pero una EEPROM, ¿cómo se puede borrar? Bueno, esta está dotada de una ventana de cuarzo especial en la parte superior del encapsulado. La pastilla es borrada cuando exponemos el circuito integrado a los rayos ultravioleta, dejando las celdas de memoria a un 1 lógico para luego poder ser reprogramados. Este tipo de EEPROM es conocido como la PROM borrables de V. Ahora, algo interesante de cómo nacieron estas EEPROM es obviamente su historia. El ingeniero Wen Xingshou, que es un ingeniero chino-americano, y otros ingenieros de la división armada continuaron diseñando memorias ROM, pero de maneras no destruibles para aplicarlos a misiles guiados, fundamentando en una base de doble apertura magnética. Estas memorias, diseñadas originalmente para mantener constantemente los objetivos, fueron utilizados para sistemas de armas de misiles balísticos intercontinentales y de rango medio móvil. Es decir, que los primeros ROM y PROM eran utilizados en estos misiles, y la principal motivación para este invento fue que la Fuerza Aérea estadounidense necesitaba reducir los costes de fabricación de las plaquetas de objetivos basadas en PROMs, porque a veces había cambios constantes a medida que llegaba nueva información sobre los objetivos a atacar de bloques de naciones comunistas. Como estas memorias son borrables, programables y reprogramables, constituyeron a la primera implementación de una producción de memorias EEPROM y EEPROM de la fabricación anterior que había en 1963. Entonces,
Ahora sabiendo un poco las diferencias entre ROM, PROM e EEPROM, y también al saber este dato interesante de la historia, vamos a pasar a la parte práctica, donde mi compañero vamos a ver a través de una simulación cómo manejar y cómo trabajar con este tipo de memorias. Buenas, mi nombre es Daniel Sayes y les voy a hablar de la práctica 9 del Laboratorio de Electrónica Digital 2. Memoria es solo lectura, EEPROM. Había mencionado la práctica anterior, que era sobre RAM, que esta iba a ser la práctica de ROM, pero esta es una ROM muy especial, EEPROM. Usualmente cuando hablamos de la memoria ROM en la computadora, nos referimos al disco duro, pero en esta práctica hablamos de un integrado 2764. Es un monolito, lo voy a buscar, EEPROM 764. De hecho aquí ya podemos ver unas imágenes. Buenas noches. Buenas noches. Eso va a ser divertido editarlo fuera del video. Aquí podemos ver una imagen de cómo se ve esa memoria EEPROM. Probablemente no sea más grande que mi pulgar. Entonces viene la pregunta. O sea, ¿cómo la computadora usa una memoria ROM que tiene el tamaño de un disco duro, pero cuando puedes usar una memoria ROM, aparentemente EEPROM, que no es más grande que mi pulgar? La EEPROM, primero, es menos capaz que el disco duro, tiene menos espacio. Aún así, las EEPROM usualmente tienen mucho más espacio que la RAM. Y la EEPROM tiene la característica de estas dos letras EP, Erasable Programmable. Significa que se puede borrar y se puede programar, lo cual tiene sentido. Si se puede borrar y programar, uno se pregunta entonces, pues ya casi es una RAM. Pero las condiciones para borrarla, porque es solo técnicamente es solo programable, por así decirlo, las condiciones para borrarla son que tenemos que iluminarla con luz ultravioleta. Esta ventana translúcida, por así decirlo, tenemos aquí literalmente un plástico que protege a la parte del integrado. Solamente cuando vemos un integrado, todo el plástico cubre la estructura interna, pero en este integrado podemos ver la estructura interna está expuesta. Y cuando nosotros iluminamos, no con cualquier luz, con luz ultravioleta en esta ventana, la luz llega a todos los flip-flops que el integrado puede incluir. No sé si sean exactamente flip-flops, se me hace que está algo un poco más complejo. Y los borra, los regresa a cero. La memoria ROM tiene la ventaja de que va a tener los datos cuando tú enciendas el circuito. Muchas computadoras usan la ROM, el disco duro, para guardar cosas como el sistema operativo. Si inicias la computadora sin sistema operativo, pues a duras penas será una computadora. En microcontroladores usamos el EEPROM para manejar cosas como el programa. Aunque hoy en día ya no se usa tanto este modelo de EEPROM de borrado con luz ultravioleta. Usamos uno que le llaman el EEPROM, borrado electrónicamente, Electronically Erasable Programmable. Tiene un nivel de voltaje especial que usualmente es un poco más de 5 volts, y si supera ese voltaje entra en un nuevo modo, que es el modo de sobreescritura de
de programación. La práctica dice que deberíamos estar en el laboratorio, deberíamos usar el equipo, pero pues ahorita eso no es una opción. Igual yo creo que se entiende perfectamente con el simulador. Voy a simular primero y voy a mostrar algunos bits. Estos bits nos lo da la práctica. Aquí hay una tabla de verdad aquí abajo. Y hablemos del integrado. Para programar este integrado es similar a cuando programamos un GAL. Necesitas un equipo dedicado a darle los niveles que necesita para reprogramarse, para guardar información en él. Y requiere un tiempo, o sea, ¿cómo podrías llamarlo? O sea, no podrías hacerlo tú solo. O sea, tiene pasos, como que primero guarda algunos datos y luego otros y lo hace en secuencia. Tiene su método. Es un equipo dedicado a programación de memorias ROM, EEPROM. Lo que usualmente haríamos sería tener los datos que quiero guardar. Se ve como una tabla muy grande, pero la verdad es que no está dando la misma información dos veces. Primero nos lo está dando en binario, luego nos lo está dando en hexadecimal. Los 8 bits de datos de salida en binario, y luego lo mismo en 2 palabras hexadecimales. Podemos detenernos a apreciar que este integrado, esta memoria EEPROM, tiene 12 bits para seleccionar la dirección. 12 bits son bastante. Eso es 2 a la 12ª potencia. Si no me equivoco, son como 4000 direcciones. Pero luego, cada dirección tiene palabras de 8 bits, un byte. Eso es 2 a la 8ª. Y entre los dos, en esta memoria EEPROM podemos guardar alrededor, o sea, más de 1.000.000 de bits. Eso es bastante. Claro, eso es relativo también porque no puedo guardar un video en una EEPROM. Entonces, como decía, voy a tener la información que quiero guardar en la memoria y voy a usar, lo más probable, un software dedicado. Uno muy común es el MaxLoader. Lo voy a abrir. Y el MaxLoader ya te deja seleccionar el tipo de memoria que quieres usar, seleccionar memoria, información del dispositivo. Aquí espera que tengamos conectado el equipo, como con legal. No tenemos ese equipo, pero aún así podemos usar el software. Tenemos borrar la memoria, programar la memoria, leer lo que la memoria tiene, verificar el dispositivo, verificar que todo está funcionando después de haberlo programado. Muy parecido al GAL. Si yo le pico aquí a editar, me va a abrir directamente esta ventana, y en esta ventana está todo lo que necesito. Aquí están los 12 bits de direcciones, está en hexadecimal, y los bytes de cada dirección. Vamos a ver los primeros del 0 al 7, y luego a partir del 8 los que le siguen, o sea, del 8 al 15. Discúlpenme. Luego continuamos y podemos llenar todas las direcciones de acuerdo a lo que tengamos en la tabla, de acuerdo a lo que querramos poner. Es curioso porque yo le estoy dando scroll, no he soltado el botón y solo se ha movido esto en todo el camino de todas las direcciones que tiene. Muy particular este integrado, esta memoria. Y ahora voy a cerrar MaxLoader,
todo lo que quería hacer en él ya lo hice de antemano, ya lo preparé. Y voy a mostrar cómo tengo en este integrado ahora la tabla de verdad que buscaba. Mis dispositivos todos están haciendo ruidos. Voy a darle zoom. Y ahora puedo ver las primeras 16 direcciones que fueron las que escribí, las que programé. En la primera dirección, la dirección 0, tenemos 00. Váyanlo siguiendo conmigo, por favor. La siguiente, 10, 30, 01, 11, FF, 0F, F0, EE, AA, BB, 22, 23, 24, 07, 70, etc. Hasta ahí ya. Vaya. Todos estos pines que tengo conectados a tierra vienen siendo todas las direcciones que no usé. Todas las direcciones simplemente estoy dejando en 0 de ahí en adelante. Y claro, la práctica no termina aquí. Esto es solo familiarización con el integrado. Después, este circuito que acabamos de simular, de aquí arriba. Justo después tenemos una aplicación, programación de un generador de caracteres. Dice que usemos la memoria EEPROM para poder escribir en una matriz 5x7. Es una matriz de LEDs muy conocida también como matriz para elevador, porque en los elevadores solo necesitamos 7x5 para desplegar todos los caracteres del código ASCII. Rara vez usamos un carácter que no esté en código ASCII. Tenía que atender eso. Bueno, es un circuito relativamente avanzado, y es la verdad mi práctica favorita de todas las prácticas que hemos visto. Como se puede ver, es un circuito complejo. Batallo para moverlo todo. Lo quiero tener centrado y le voy a dar zoom. No me está ayudando mucho a darle zoom porque sigue siendo demasiado, así que lo voy a ver por partes. Porque aunque tenemos muchos integrados y con puertas y una matriz, y pues la verdad aquí no hay nada nuevo, nada que no hayamos visto ya en Digital 1 o en las prácticas de Digital 2 que estamos haciendo. Este de aquí ya lo conocemos, es el el contador, vaya, no reloj, el contador de la práctica 7, 6490. Y yo lo tengo configurado para que cuando alcance esta condición, antes la condición de tener 101, voy a programarlo de regreso a 0. Lo voy a tener siempre habilitado y siempre contando de manera ascendente por la pauta de esta señal de reloj de frecuencia variable. Este de aquí es el que vimos, si no me equivoco, en la práctica 5, el decodificador 3 a 8. Recibe el mensaje en código desde de la salida del contador, en código binario, y lo decodifica a bits individuales que van secuenciados. Ahora van secuenciados porque vienen de un contador. Esas mismas 3 direcciones las puedo utilizar para la memoria EEPROM. Así puedo ir dividiendo mis caracteres. Llegaré a los caracteres. Este de aquí es la matriz. La matriz es un arreglo que tiene LEDs, tiene un montón de LEDs y está en una matriz. ¿A qué me refiero?
Me refiero a, le voy a dar zoom nada más a la matriz. Me refiero a que yo voy a tener este LED conectado en uno de sus pines. Si ven como los LEDs tienen dos patas, una de esas patas va a estar conectada al LED de esa misma fila. De hecho, todas las patas de esa misma polaridad en esa fila van a estar conectadas. Y esta fila va a estar conectada, y esta fila va a estar conectada, y esta fila va a estar conectada. Y lo siguiente es que la otra pata, el otro polo del LED, lo voy a conectar por columna. Este lo voy a conectar acá, lo voy a conectar acá, lo voy a conectar acá. Toda esta columna va a estar conectada en ese polo, en ese nodo del LED electrodo. Y también toda esta fila va a tener un solo nodo, toda esta fila va a tener un solo nodo y va a formar una matriz. De manera que cuando yo le dé un nivel alto, yo le dé 5 volts en este pin y 0 volts en este pin, yo voy a encender este LED, esa columna y esa fila. Y si yo le doy casi un byte, 7 bits en la entrada, yo voy a desplegar una información en esta columna. Si llego a encender más de una columna, voy a ver la misma información en todas las columnas. Voy a ver como si fuera un código de barras. Pero solo voy a estar iluminando una columna a la vez. Y si voy a estar iluminando solo una columna a la vez, entonces ¿cómo lo voy a ver? Y es curioso porque esto ya lo mencioné cuando hicimos el circuito de multiplexado. Persistencia de visión. Voy a simular. De hecho, voy a simularlo todo y ahí voy viendo. Clic derecho, generador de señal. Todo instrumento que quieren abrir en ISIS, clic derecho. Eso les pasa mucho a los que van empezando y batallan, por ejemplo, con el osciloscopio, porque cierran el osciloscopio y ya no saben cómo abrirlo. Pues eso es lo que haces, clic derecho y a mero abajo está la opción de volverlo a abrir. Aquí tenemos nuestro oscilador en forma de onda cuadrada unipolar de 5 volts. Ahorita lo tengo en 3 Hz. Y si nos acercamos a este de aquí, podemos ver que está contando. Voy a bajar la frecuencia todavía más para verlo contar. Está contando en binario hasta el 4. De 0 a 4 son 5 valores. Cuando llega a 101, lo que es el 5, resetea. Y resetea de manera asíncrona. Significa que resetea prácticamente inmediato. No se tarda nada en resetear. Ya vemos que esa cuenta, que cuenta del 0 al 4, la ponemos en el decodificador. Y entonces nos hace una secuencia de ceros. Que pasamos por las compuertas NOT, se hace una secuencia de 1. Un 1 que va, no me acuerdo si le dicen persiguiendo, corriendo. Se va recorriendo entre todos los bits individuales. Perdón. Luego tenemos aquí abajo el banco, la EEPROM, con toda la memoria de los caracteres que vamos a desplegar. Y aquí podemos ver que nos muestra el carácter una columna a la vez. Creo que puedo hacer eso mejor. Ahí está. Y llevamos un rato viéndola y tienes que usar un poco la memoria para tratar de armar la figura. El carácter que es una D. Es una D en código, un carácter básico. Si yo aumento un poco la frecuencia, esto se va volviendo más fácil. Ok, voy viendo como que es una D. Y voy a ir incrementando la frecuencia. Y lentamente se va a volver más clara. Es muy curioso porque ahorita estamos como 84 Hz. Podemos ver esto. Lo voy a bajar para que vean qué pasó.
es un 1 que se va moviendo hacia la derecha. Pero cuando yo subo la frecuencia lo suficiente, lo empiezo a ver como si se moviera de derecha a izquierda. Ese es un resonante de la visión. Y si yo subo la frecuencia lo suficiente, voy a vencer la persistencia de visión. Y voy a ver todas las columnas encendidas al mismo tiempo. Ahora sí, puedo pasar por el resto de mis direcciones para ver la palabra que tengo escrita. D, A, N, I, E, L. Escribí mi nombre en la memoria EEPROM. Y es igual, lo hice con el Max Loader. Como digo, esta fue mi práctica favorita. Y quiero hablar de algo que se me hizo muy especial del ISIS. Esta es una de mis características preferidas del ISIS, del simulador. Te deja programar cosas, te deja correr programas, cosas que requieren equipo que no siempre uno puede tener. Claro, si uno prototipa en microcontrolador PIC y no tiene un programador de PIC, es como que ¿qué estás haciendo? Pero, por ejemplo, yo no tengo un programador de memoria EEPROM, tampoco tengo un programador de GAL. Y sin embargo, ISIS me deja programar tanto EEPROMs como GALs. El Max Loader que acabo de cerrar, al final lo único que hace es generar un archivo. Ese archivo es un punto binary, un archivo binario que tiene todos los bits en valores binarios desplegados. Y lo único que hace el equipo es cargar ese binario a la EEPROM. ¿Qué hace el GAL? Si recuerdas, uno compilaba el código en GAL y obtenía un documento. Y ese documento que decía era un mapa de fusibles. ¿Qué hacía el programador? Tomar el mapa de fusibles, quemar los fusibles en el GAL, cargar el programa. ¿Cómo son los microcontroladores? Lo mismo, pero ahora es un punto hex, un hexadecimal con los unos y ceros de todo el programa, todo el código que escribiste, todas las memorias, direcciones, como las verías en ensamblador. Ese mismo hex lo pones en el integrado aquí y se programa. Eso es la mejor característica de ISIS en mi opinión. Como digo, esta práctica me gustó mucho. Es en mi opinión la conclusión de la materia del laboratorio, pero aún así queda la práctica 10. Esto es todo de la práctica 9. Muchas gracias. Nos vemos en la última práctica.